Bienvenidos a esta emisión de Red Más Noticias. El coronavirus llegó a Colombia, así lo confirmó el ministro de Salud, quien explicó que una mujer de 19 años que venía de Milán presentó síntomas. Acudió a los servicios médicos y allí le confirmaron el diagnóstico. El presidente Duque pidió no caer en pánico ni tampoco en paranoia. Vamos con Paula Ardila para que nos cuente más de el primer caso en el país. Paula, buenas noches. ¿Y qué más dijo el presidente? Paula, televidentes, muy buenas noches. Fue desde Catam donde se pronunció el presidente Iván Duque. Una vez se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, confirmado en la ciudad de Bogotá. El presidente pidió, como usted bien lo dijo, a la ciudadanía no entrar en pánico, seguir teniendo cuidados de higiene personal y además confiar en las medidas que de hecho permitieron que este primer caso se conociera. Como era advertible de tiempo atrás y dada la propagación del virus en el mundo, este virus ha ido esparciéndose. Y hoy en Colombia ha sido reportado un caso. Este caso ha sido detectado por parte de las autoridades conforme a esos protocolos de prevención y preparación, donde por supuesto estaba la detección. Y ahora hemos activado lo que se conoce como la fase de contención. Sobre eso, nosotros estaremos compartiendo la información centralizada a través del Ministerio de Salud. En esta fase también le he dado instrucciones al señor ministro de hacer una ronda en todas las regiones del país en los próximos días para verificar que todos los planes de esta fase de contención estén debidamente aplicados. Y por supuesto, también le he pedido al señor ministro que refuerce todos los flujos de información para esta fase de contención, dado que ya se había hecho un protocolo de información en lo que fue la fase de preparación y prevención. Este fenómeno demanda de todos nosotros como país que estemos, en primer lugar, unidos. En segundo lugar, que tomemos todas las medidas de prevención y de higiene que han sido transmitidas a través de las campañas de información que han sido dispuestas en los medios de comunicación. La mejor herramienta de prevención es cumplir además esos protocolos en esas campañas y que nosotros entendamos la responsabilidad individual que tenemos. Y desde luego vamos a reforzar todos los controles migratorios para esta fase de contención. He dado instrucciones muy precisas a Migración Colombia y le he dado también instrucciones muy precisas al equipo migratorio en los puestos de frontera terrestre del país. Todo esto para decir que debemos obrar primero con un sentido de precaución, pero no podemos dejarnos llevar ni por el pánico, ni nos podemos dejar llevar por la paranoia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a actuar con rigor, todos en la sociedad, con la debida preparación, con las debidas advertencias, pero esto no puede conducir a la parálisis de nuestro país, ni a que el pánico se apodere de nosotros ni de nuestra sociedad. Y tengamos claro que esta es una emergencia de carácter mundial, pero que debemos asumirla con el compromiso de prevención, pero no dejarnos llevar ni por la paranoia, ni por la desesperación, y mucho menos por las noticias falsas. Yo creo que estos elementos son muy importantes y nosotros hemos obrado como país con criterios de mucho rigor. Paula, televidentes, hay que decir que el gobierno nacional por el momento no contempla el cierre de fronteras terrestres ni tampoco el desvío o restricción de vuelos internacionales provenientes de países donde ya hay casos también de coronavirus. Desde el centro de Bogotá, Paula Ardila, Red Más Noticias. Paula, gracias. Pero miren, no es lo único que ha hecho el presidente hoy, porque a esta hora también encabeza una reunión con las principales autoridades de salud. Está en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Allí tenemos nosotros a Paula Granados para que nos cuente, Paula, con las buenas noches, qué ha trascendido de esta reunión. Paula, muy buenas noches. Acaba de terminar la reunión y el presidente acaba de salir a hablar a medios hace unos pocos segundos. Aquí se instaló un puesto de mando unificado, aquí en el sistema de gestión de riesgo. Y el presidente Duque dice que va a haber una reacción inmediata de toda la red hospitalaria, no solo de Bogotá, sino del país. También que se van a fortalecer las medidas de tipo migratorio, que se va a articular un puesto de mando unificado permanente
en diferentes partes del país, que este primer caso de coronavirus que se conoce de esta joven de 19 años es un caso que se da para que el país esté unido y tampoco para que se presenten alertas y pues tampoco comentarios que no tienen pues que ver y que finalmente pues no se genere pánico entre los colombianos. Dice que va a haber un control de los laboratorios regionales, 5 que ya están instalados en diferentes puntos de Colombia y 2 que están próximos a abrirse, los cuales están totalmente dotados. Pues de todo esto ha hablado el presidente y de lo que ha sucedido durante el día con este caso, el primer caso de coronavirus en Colombia, se los contamos en la siguiente nota. El Ministerio de Salud dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el país. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Una joven colombiana de 19 años consultó el pasado 3 de marzo a una institución de salud de la ciudad de Bogotá por sospecha de contacto debido a información referida por una compañera mexicana que manifestó que había sido diagnosticada con coronavirus en Italia. Luego de que la persona presentara sintomatología y de que se dirigiera a un centro asistencial en la capital del país, esta fue diagnosticada con el virus. Son 16 personas que hacen parte del núcleo familiar de la persona que ha sido diagnosticada. Además, con ellas procede el elaborar el seguimiento durante 7 días, el aislamiento durante estos 7 días y posteriormente realizar la respectiva prueba para tomar las medidas que sean del caso. Con este primer caso confirmado, el país pasaría de la etapa de preparación y vigilancia a la fase de contención. Por lo cual pedimos desde el Ministerio de Salud, desde la Presidencia de la República, por supuesto, y de todas las instancias gubernamentales, Instituto Nacional de Salud también, que se inicien todos los protocolos establecidos por las diferentes instituciones para la fase de contención de la epidemia. Las autoridades de salud aseguran que el caso no fue detectado en migración porque la paciente no presentaba síntomas a su llegada de Italia. El día 26 de febrero llegó esta persona completamente asintomática. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no tenía ningún síntoma. No había protocolo de detección ni declaración establecida en ese momento. Eso se estableció cuando planteamos el riesgo alto, que fue el día lunes de esta semana. Ya se tienen preparados todos los protocolos para la detección de posibles nuevos casos. Tenemos hospitales dispuestos para el aislamiento, para la decisión de mantener a domiciliarios porque la persona está en muy buen estado de salud, no tiene síntomas, el único síntoma que presentó fue fiebre y esa fiebre ya está controlada. Y consideramos que reduce muchísimo el riesgo manejarla en su propia casa sin tenerla que llevar a un hospital. Mientras el país se mantenga bajo la fase de contención, las muestras serán manejadas por el Instituto Nacional de Salud. Una vez los casos sean de difícil detección, el país entraría en la fase de mitigación, en la que entrarían en funcionamiento los nuevos laboratorios en los 5 puntos de frontera junto con otros 2 en zonas que conecten con Venezuela. Es lo que tenemos aquí desde la Unidad Nacional para contra el riesgo, donde el presidente pues ha dicho las últimas palabras frente a este caso de COVID-19 que se presenta en Colombia. Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, gracias por este completo informe de lo que ha sido el reporte que ha dado el ministro de Salud acerca de cómo se dio la llegada del COVID-19 al país. Mauricio, sabíamos que esto en algún momento iba a pasar. La verdad es que contener el viaje del coronavirus por los países pues es un tema realmente complicado. Pero me gustaría referirme a algunas de las palabras que dijo el presidente cuando ya dio la confirmación de este caso, porque él llamó a la unidad de los colombianos. Y me gustaría detenerme justo en esa frase porque, mire, apenas se conoció la confirmación, yo retuiteé el comunicado del Ministerio de Salud a través de mi cuenta en Twitter y me sorprendió mucho la reacción de la gente. La gente estaba muy molesta de que hubiese llegado el coronavirus al país y estaban criticando duramente lo que llaman la poca acción efectiva del gobierno para contener la llegada de este virus. ¿Se acuerda que hace un par de semanas, cuando hablábamos del coronavirus, que ha sido el tema desde comienzo de año y todos los días casi que aquí comentamos algo de lo que está pasando, yo le hablaba a usted de la confianza?
creería yo que este es un momento muy importante para hacer otra vez ese llamado a confiar. Tenemos que confiar en nuestras autoridades y creer que están haciendo las cosas bien. No es este un momento de empezar a darnos palo los unos a los otros, porque eso no va a contribuir en nada, y también cuidarnos cada uno de nosotros con las medidas que nos han venido contando, son importantes para prevenir ese contagio. Pues Paula, estoy medio de acuerdo con usted. Cuénteme por qué Medio sí y medio no. A ver, lo escucho. Por una parte, es un hecho que era muy difícil evitar que el coronavirus llegara al país. Por otra parte, no todas las medidas de política pública son igualmente efectivas. Y voy a tratar de ilustrarlo para que veamos más o menos en dónde podemos estar parados en este momento. A estas alturas, a esta hora, el coronavirus ha llegado a 97 países del mundo. 97. El día de hoy llegó a 8. Uno de los cuales es Colombia. Por primera vez a 8 países hoy, el primero de los cuales es Colombia, y ya va en 97 países. Es muy difícil evitar que haya coronavirus en algún país. Creo que es injusta la crítica que hacen en redes sociales y que hacen distintas personas al decir, no, llegó el coronavirus, es que son unos ineptos, va a llegar a muchos países, está en México, está en Costa Rica, está en Colombia, está en Ecuador, está en Perú, está en Argentina, está en Brasil, y dejen unos cuantos días y verán que va a estar en el resto de los países. Es muy difícil evitar que llegue. Pero ojo a lo siguiente, el que esté infectado no necesariamente tiene que estar enfermo, el que está enfermo no necesariamente tiene que morir. Eso es fundamental tenerlo en mente, porque entonces decimos, no, la señora está allá en la Fundación Santa Fe y entonces el desastre. No todo el que está infectado se va a enfermar y no todo el que está enfermo se va a morir. Y así es el virus alrededor del mundo, y tengámoslo presente para ver la efectividad de las políticas públicas. No quiero decir con eso que sea menos grave el coronavirus. Recordemos una cosa básica. Hoy en día, con las cifras que hay, el coronavirus tiene una tasa de mortalidad del 3,5%. Ha ido subiendo lentamente. Antes hablábamos a comienzo de la semana del 2%, va en 3,5%. Está muy por debajo de la tasa de mortalidad del SARS. Ustedes se acuerdan del SARS, que fue tremendamente letal, 10% de mortalidad. En este caso, de cada 100 personas infectadas que se detectan, termina habiendo 3,5 que se mueren. Eso, por supuesto, es altísimo, es preocupantísimo, pero hay que ponerlo en su justa proporción. Porque de los infectados, de acuerdo con estudios que se han hecho en China, porque China es donde está el 80% de los infectados, el 80% son casos suaves, son casos que se administran con una droga, se van para la casa y se les pasa como cualquier gripa. Hay más o menos un 15% que son casos de cuidado, que hay que estar en observación, hay que estar mirando, y hay 5% que son casos graves, de los cuales termina habiendo unos 3 puntos de esos 5 puntos que terminan siendo letales. Eso es fundamental tenerlo presente. Pero ojo a lo siguiente, no todas las políticas públicas y no todos los países aplican políticas públicas parecidas como para decir, es que aquí no sabemos el protocolo, entonces hágale tranquilo. Les voy a dar el siguiente dato. La tasa de mortalidad en China el día de hoy es de 3,8%, un poquito superior al promedio mundial. La tasa de mortalidad en Corea del Sur, que es el segundo país con más gente infectada, es de 0,6%. China 3,8%, Corea del Sur 0,6%. ¿Qué hacen los coreanos del sur? Hacen cosas que es imposible hacer en Italia, por ejemplo, que la tasa es del 4,2%, altísima, o incluso en Estados Unidos. ¡Wow! Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa más alta que Italia, que Irán, que Corea del Sur y que China. ¿Qué hacen en Corea del Sur? Cosas que aquí sería imposible hacer. Tienen detectada la ruta de los infectados a partir de sus movimientos con tarjetas de crédito, identificada la ruta de los infectados a partir de sus movimientos con teléfonos celulares, tienen los casos, de ahí sacan unas rutas, las publican en internet para que la gente sepa los infectados, que son muchísimos, por dónde anduvieron y se empiecen a tomar precauciones. Aquí sería imposible hacer eso por derechos a la privacidad, pero además de eso por la indisciplina de la gente y por la inoperancia de ciertas políticas públicas. Corea, segundo país con mayor número de infectados y tiene una tasa de mortalidad de 0,6%, bajitica, envidiablemente bajita. En el otro extremo, Estados Unidos. El Estados Unidos de Donald Trump. 25 de febrero sale un asesor de Donald Trump y dice, lo tenemos controlado. Estados Unidos hoy tiene una tasa de mortalidad, no número de muertos,
tasa respecto a los infectados más alta que la de China, más alta que la de Irán, más alta que la de Italia. ¿Por qué? Porque los tenemos controlados y no lo tenían controlado. Ojalá en Colombia sepamos encontrar el equilibrio justo entre esas políticas tan restrictivas de Corea del Sur que no las podemos aplicar y esa sobradez de Estados Unidos, decir, lo tenemos controlado y ahí tienen una tasa de mortalidad alta y muchas críticas al gobierno de Donald Trump. Bogotá enfrenta una nueva emergencia ambiental que cambiará la cotidianidad de los ciudadanos durante este fin de semana y también a partir de la próxima semana. Mañana y el domingo habrá restricciones para vehículos y motos particulares y por ahora, el lunes y el martes, el pico y placa será de 13 horas y media seguidas. La capa de contaminación que se ve desde cualquier punto de Bogotá obligó a la alcaldía a decretar de nuevo la alerta amarilla, pero esta vez en toda la ciudad. La decisión se tomó porque llevábamos 48 horas con 4 estaciones de la ciudad en condiciones de mala calidad del aire, mucho material particulado 2.5. La emergencia se debe a que fuertes vientos arrasan hasta la ciudad el material particulado, producto de varios incendios en Cundinamarca y Meta, y a las elevadas temperaturas que se han registrado en los llanos y Venezuela. No hacer ejercicio al aire libre en horas de la mañana, tienen que limpiar muy bien sus casas, el material particulado cae sobre las superficies y cuando uno hace movimientos se resuspende y lo podemos volver a respirar, lavarse muy bien las manos. En materia de movilidad, mañana habrá pico y placa para vehículos y motos impares de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos las mismas excepciones del día sin carro. Entonces mañana van a poder salir, por supuesto, por ejemplo, los vehículos de seguridad del Estado, van a poder salir los vehículos de carga que transportan animales perecederos, animales de pie, alimentos perecederos. El domingo, el turno es para los pares, de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde. Desde el lunes, y mientras mejora la calidad del aire, la restricción será extendida de 6 de la mañana a 7:30 de la noche. La multa es la del pico y placa, 438.000 pesos, 2 salarios mínimos. El transporte de carga tendrá la medida de 6 de la mañana a 12 del día y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Los sábados y domingos operará de 5 de la mañana a 9 de la noche. La nueva problemática, Mauricio, de las ciudades en Colombia que se está intensificando cada vez más se llama calidad del aire. Se nos está volviendo usual que nos cuenten cada vez más seguido que hay alertas amarillas y que entonces toca poner algunas restricciones. En Medellín ni se diga, sí que saben de eso. Medellín es tan peor que aquí. Que por la ubicación geográfica que tienen, pues ellos se ven muchísimo más afectados. La pregunta aquí es si se va a seguir satanizando el carro particular como el supuestamente gran y único contaminante en toda esta situación, porque todos sabemos que no es ni el único ni tampoco el mayor. ¿Cuándo se van a tomar medidas que involucren a todos los actores que contaminan? No solamente a los carros particulares, sobre todo en un país, y si hablamos específicamente de Bogotá, donde el servicio público no funciona de la mejor manera. Paula, permítame, antes de aterrizar en lo suyo, en lo que usted plantea, que es claramente el punto central de esta discusión en este momento de álgido de la política pública, recordarle a la gente que este tema es súper importante. No, qué pereza mañana que no sé, íbamos a hacer el mercado, que íbamos a hacer no sé qué, se nos tiraron el fin de semana. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, mueren por enfermedades respiratorias 15.000 personas al año. 15.000 personas al año. Wow. Y asesinatos en Colombia hay 12.000 al año. Mueren más personas por enfermedades respiratorias que por asesinatos, en un país que tiene muchos homicidios, para que vayamos viendo de qué tamaño es el problema en el país. Y en Bogotá, ustedes están viendo ahí el cielo cobrizo de Bogotá. En Bogotá estamos teniendo al año entre 3.000 y 5.000 muertes por enfermedades respiratorias al año. El problema es serio. Por lo tanto, la política pública, las medidas y todo, hay que verlas en esa perspectiva y aceptar que deben ser las que se tengan que tomar. Ahora bien, dicho lo anterior, veamos las 3 causas fundamentales por las cuales se está dando este fenómeno en el caso de Bogotá. Sabemos que Medellín, y lo decíamos hace un rato, está en una situación más compleja que Bogotá, pero vamos el de Bogotá, que es el caso novedoso del día de hoy. Por una parte, tenemos unos incendios distantes, empezando por el incendio en la Macarena, que están trayendo partículas en el aire, que están trayendo contaminación en el aire, material particulado en el aire. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? ¿Los incendios de la Macarena son culpables? Sí, señoras y señores, el viento los va trayendo y va generando esa contaminación del aire. En segundo lugar,
Tenemos en el caso de Bogotá la inversión térmica, que es la inversión térmica, un fenómeno climático según el cual por la mañana hay tremendo frío en el piso, el frío en el piso enfría la primera capa de aire y eso hace que el aire de arriba sea más caliente y por lo tanto el aire que debería irse para arriba y llevarse toda la contaminación, ¡puc!, se pega contra una capa de aire más caliente. La inversión térmica termina haciendo que se encapsule la contaminación que se genera dentro de una ciudad y no pueda salir. Pero en tercer lugar, lo sabemos de tiempo atrás, fuera de la inversión térmica y los incendios está la contaminación. Y las fuentes contaminantes, y ahí suscribo la posición de Paula, son de muy diversa índole. En este caso se está restringiendo transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte privado y se están restringiendo a las fábricas también. Pero ojo a lo siguiente, yo voy a hacer con todo el juicio, el pico y placa, yo acepto que hay que hacer de por medio cosas como esta, pero no se nos olvide que hace 3 semanas la protesta de transportadores, camioneros con vehículos de más de 20 años que contaminan muchísimo, por decirlo de manera suave, terminaron parándose aquí y allá, haciendo que el gobierno echara para atrás parte de las medidas del decreto que los estaba restringiendo. Entonces aquí resulta que el que se para en la mitad de la calle y empieza a obstaculizar y empieza a obstruir y amenaza con un paro, le terminan ajustando la norma. A mí eso sí no me parece justo. Yo mañana termino haciendo la restricción, termino cumpliendo la restricción, pero que la autoridad y la política pública no termine cediendo así ante el primer embate y la primera insinuación de paro que le hagan. Red Más Noticias conoció en primicia la denuncia que interpusieron en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Iván Duque, esto por el denominado escándalo de la ñeñe política. En la denuncia anticiparon que van a adjuntar 25.000 archivos de evidencia. Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, nos cuenta más de esta polémica que hoy envuelve al presidente. Buenas noches, Chicho. Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de una denuncia radicada hoy a primera hora de la mañana en la Comisión de Acusaciones y en la que adjuntaron parte de las 25.000 evidencias que se tienen de este caso, que fueron además anexadas a la Comisión de Acusaciones, pero también a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Allí le piden concretamente a la Comisión de Acusaciones no solamente que investigue al presidente Iván Duque por delitos relacionados con corrupción electoral y financiamiento ilegal, sino también al expresidente de la República, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por ser supuestamente el promotor de este supuesto plan de corrupción electoral. Esta mañana un equipo de este medio de comunicación grabó el momento en el que el abogado Daniel Mendoza y el periodista Gonzalo Guillén solicitaban que se investigara formalmente al presidente Iván Duque. Denuncia penal por corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación en las 3 instancias judiciales que ya abrieron indagaciones preliminares por el escándalo de la ñeñe política o el ñeñe gate, hay 25.000 archivos que contienen miles de horas de grabaciones, por lo menos 3 videos y varias fotografías de los seguimientos e interceptaciones legales que se hicieron a José el Ñeñe Hernández durante por lo menos 3 años durante la investigación por el asesinato del joven Oscar Rodríguez el 18 de agosto del 2011. He recibido información de una fuente que, conforme a una investigación de la Fiscalía de Colombia abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla atribuido al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, captó circunstancialmente conversaciones de este en las que dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente Iván Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe. Precisamente fue en medio de esa investigación en la que se descubrió la existencia del supuesto fraude electoral durante la segunda vuelta de la campaña presidencial de hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez. No solamente relacionan a el Ñeñe Hernández con el homicidio de Oscar Eduardo Rodríguez, sino fundamentalmente con fraude electoral, que es un tema lo suficientemente grave y que explicaría las razones por las cuales el proceso por la muerte de Oscar Eduardo no ha conseguido justicia. Esa es específicamente la razón que demuestra las innumerables relaciones y los innumerables tentáculos que el señor Ñeñe Hernández tenía no solamente en las organizaciones criminales, sino en el alto gobierno. Doctor del Río, esos tentáculos, esos planes de los que habla el Ñeñe en esas grabaciones, ¿qué pueden, digamos, ustedes como defensa decir? Aquí sí hay un indicio serio de que se pudo haber trastocado las elecciones con un plan de fraude electoral.
Esa es una pregunta importante. Bueno, habrá que establecer, la Fiscalía tendrá que establecer las implicaciones de cada una de esas manifestaciones. Pero desde el punto de vista del indicio, es muy fuerte corroborar que esas conversaciones apuntan a que hubo una compra por 1.000 millones de pesos entraron 1.000 millones de pesos a la campaña del presidente Duque en la segunda vuelta presidencial. Y eso demostraría, repito, la influencia de Ñeñe Hernández en el gobierno nacional y el hecho de que estas investigaciones en los procesos donde él está involucrado no hayan conseguido la verdad que nosotros queremos. Tenemos sospechas de la participación de personas cercanas al Centro Democrático, pero no podríamos en ese momento establecer a ciencia cierta quiénes son, porque para eso se necesitaría una investigación completa sobre los audios, sobre quién participa en ellos, que la Fiscalía obviamente investigue de fondo el tema, y sería muy especulativo establecer particularmente quiénes pueden estar interviniendo en esa conversación. RTV Más Noticias además obtuvo ya la copia de todas las 25.000 pruebas que han sido adjuntadas a las autoridades. Están en esta USB y están en un programa encriptado en el cual ya desde hace varias horas venimos trabajando no solamente un equipo de periodistas, sino de técnicos e ingenieros para en las próximas horas y en la próxima semana entregarles todos los detalles de los audios, videos, escritos y fotografías que se han entregado sobre la llamada ñeñe política. Información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, gracias. Y mire, volvemos con Paula Ardila porque el presidente Duque respondió a toda esta polémica de la que usted nos está hablando. El mandatario aseguró que está tranquilo porque hubo estrictos controles en su campaña sobre los dineros. Incluso dio explicaciones sobre su supuesta cercanía con el Ñeñe Hernández. Paula, más detalles de estas declaraciones. Paula, televidentes, un dato: es la primera vez que el presidente Iván Duque habla de esa polémica que se ha suscitado por esa supuesta cercanía con el Ñeñe Hernández y la también supuesta compra de votos en La Guajira. El presidente desmintió esa hermandad o amistad y además explicó a micrófonos de los medios de comunicación, entre ellos Red Más Noticias, cómo lo conoció. Yo fui por primera vez a Valledupar en 1995. Fui acompañado por mi padre. Fue la primera y única visita mía a Valledupar en 20 años. Y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, al doctor Aristides Hernández. Conocí a su madre y conocí a su hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión. A José Hernández lo conocí en los últimos 4 años quizás, en contados encuentros públicos. Alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. El presidente también negó la supuesta entrada de dineros por parte del Ñeñe Hernández a su campaña. Pero quiero también dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni mucho menos el gerente, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente: nunca supe que había investigaciones contra él. Y si las hay, que las autoridades las esclarezcan y rápido. Porque frente a este caso, lo que tiene que quedar claro para todos los colombianos, como lo he dicho siempre, he sido, soy y seré una persona honorable. Y como lo he dicho, como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Pues además el presidente explicó el contexto en el que se dieron varias fotografías con el Ñeñe Hernández que han circulado en las redes sociales. Seamos claros, fotos, yo tengo fotos con muchas personas y las fotos que están públicas con el señor Hernández son fotos en eventos públicos. Y por eso he dicho, mis reuniones fueron en contados eventos. Que los cuenten, ahí están. Y ustedes dicen, audios. Hombre, yo le voy a decir una cosa, que alguien diga, yo soy hermano de Duque. Yo he sido una persona toda la vida de un círculo muy cerrado de amigos, de lo que yo llamo la palabra amigo. Que haya personas que digan que son hermanos míos, como se los digo, yo solamente tengo un hermano que se llama Andrés Duque y una hermana que se llama María Paula Duque. Y nadie, absolutamente nadie está autorizado para hablar del nombre mío en ningún lugar del país. Pues bien, el presidente lo ha dicho, está pendiente de cómo se dan esas investigaciones y lo que digan las autoridades para aclarar esta polémica en la cual se ha visto envuelto. Desde el centro de Bogotá, Paula Ardila, Red Más Noticias.
Cambiamos de tema, hablamos ahora de un tema que preocupa al planeta y que tiene que ver con los desechos que producimos los seres humanos. Colombia, atención a esto, produce 12 millones de toneladas de basuras al año y el 78% de los hogares no separan los residuos. Este es un informe de Pirri para Red Más Noticias. Este es Giovanni, un hombre trabajador como tantos que se ven a diario en Colombia. Se gana la vida en medio de lo que otros colombianos desechamos. Todas esas cosas que todos los días el resto de colombianos, trabajadores y no trabajadores desperdiciamos sin titubeos porque lo consideramos basura, pero que para él y sus 30.000 colegas en el país son una fuente de ingresos. Papel, cartón, latas, botellas de vidrio, todo tipo de objetos plásticos. Giovanni es un reciclador. Aunque en muchos lugares del mundo ser recicladores es un trabajo tan establecido como cualquier otro, sobre todo por la trascendencia que tienen hoy en día para la conservación del medio ambiente, en Colombia, a pesar de los intentos que se hacen para darle la importancia que se merecen, los recicladores lidian a diario con todo tipo de situaciones para poder hacer su trabajo tranquilamente. Sin embargo, esto no quiere decir que nadie les pare bolas a los recicladores. Son muchos los que se han animado a ser parte activa de su causa y su cotidianidad, como las personas de la Fundación 3DC, que entre varias obras sociales tienen un programa dedicado a acompañarlos cada semana en su jornada. Pues bien, fue allí en el puente de la 127, un viernes por la noche, que conocí a nuestros compañeros y protagonistas. Y es mucho lo que uno puede aprender de ellos. Yo creo que esos ambientalistas hippies mamertos lo que están es exagerando con esa vaina del plástico, porque al fin y al cabo los colombianos apenas consumimos por colombiano 24 kilos de plásticos al año, y eso no es ni mierda. Pues anoche estuve con estos ambientalistas, estos héroes del planeta, los recuperadores medioambientales, los recicladores. Ellos sí saben del tema. Y 24 kilos sonará poquito, pero miren, es más o menos todo este reguero de plástico. Eso es lo que cada colombiano se gasta en plástico al año, que muchas veces ni necesita. Y multiplique por 40 y pico millones de colombianos que somos. Ahora, lo más grave es que solo se recicla el 9%. ¡El 9%! Y lo que uno se pregunta es, ¿qué carajos pasa con el otro 91% de plástico que no se recicla? Si esta botella no la reciclan, no la recogen, ¿a dónde carajos va a dar? Giovanni, ¿usted cuánto plástico recoge en promedio en un día de trabajo? El día de trabajo se recogen 35 a 40 kilos. ¿Y usted cuántos días a la semana trabaja? Trabajo lunes, miércoles y viernes. Más o menos, ¿cuántos compañeros son? Somos aproximadamente de acá del sector, somos unos 40. Es esperanzador recordar que existen actividades como el reciclaje, que ayudan a ahorrar cerca de 700 millones de toneladas de CO2 al año en el mundo. Y eso, que en el planeta solo se recicla el 16% de las 2.100 millones de toneladas de desechos que producimos anualmente. En un país que produce 12 millones de toneladas de basura al año y en el que el 78% de los hogares no separan los residuos, es claro que el trabajo de personas como Giovanni tiene una trascendencia irreemplazable. Su labor está creando una mínima posibilidad de que todos tengamos una segunda oportunidad en este mundo, el único que tenemos. Si haciendo su trabajo con las uñas, los recicladores colombianos han logrado aprovechar el 17% de los residuos del país, seguro serían grandes cosas las que lograrían si todos los colombianos tuviéramos un poco de conciencia ambiental. Bueno, les presento a Páez porque yo creo que él es un héroe y ya les voy a explicar por qué. En una jornada de trabajo, ¿usted cuánto plástico recoge? 25 a 30 kilos. 25 a 35 kilos un día. Un día. Pues mire, un colombiano se consume al año más o menos los 25 kilos que usted recoge en un día. O sea que si usted multiplica por 48 millones, imagine cuántas toneladas de plástico producimos. Ahora, de todo ese plástico que producimos, ¿usted sabe cuánto se recicla? ¿En el año? En general. Pues la verdad no. Varias toneladas, yo creo, ¿no? Apenas el 9%. ¿Y usted sabe qué pasa con el plástico que no se recicla? No, pues el plástico no le pasa nada, eso puede durar años, 150 años, ahí no le pasa nada. O sea que una botella plástica que dejemos usted y yo botadas acá, usted y yo nos vamos a morir y nuestros hijos la van a encontrar. El oficio de reciclador del que viven Giovanni y 30.000 colombianos más es un trabajo en el que cualquier muestra de nuestro apoyo se atesora, ya sea separando bien en casa o ayudando a que un viernes por la noche en Bogotá sea menos frío. Pues déjeme decirle que se tiene que sentir orgulloso y que usted es un héroe del medio ambiente. Vale, pues yo le doy un abrazo de agradecimiento. Me despido aquí con Páez, un héroe de verdad. Vale.
Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $45.55 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.05. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 2,83% a 1.502 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.584 pesos con 58 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.051 pesos con 79 centavos. Las cifras son los 10,4 billones de pesos en recaudo durante el mes de febrero.